Es que solo continúo dando ingreso a el resto de los compañeros. Muy bien, muy buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado en la última clase. Habíamos platicado sobre la culpa, ¿verdad, compañeros? Que es cuando se incumple una obligación y se incumple por motivos de impericia o falta de diligencia, ¿verdad, compañeros? Y eso en algún momento genera problemas como el hecho de que no se pueda cumplir con una obligación. Dentro de los tipos de culpa, compañeros, tenemos la contractual, que es cuando por alguna situación de impericia o falta de diligencia, como habíamos dicho, se incumple con un contrato. Y aparte, habíamos platicado de lo que es la culpa extracontractual, delictual o aquiliana. Eso es cuando se incurre en una transgresión a la ley, compañeros. Cuando hay una transgresión a la legislación. Entonces, cuando existe un hecho delictivo, ¿verdad? Se incurrió en un hecho delictivo por alguna falta de diligencia o alguna situación como esas. Cuando existe un hecho delictivo, entonces, compañeros, lo que hay que hacer es una reparación de los daños que produce. Se deducen responsabilidades penales. Son los dos caminos: responsabilidades penales, que eso es en el área penal, ¿verdad? Donde hay privación de libertad o alguna cuestión. Y tenemos la vía civil, ¿verdad? Ya habíamos hablado de los daños y perjuicios, daños, lesión o afección al patrimonio, y perjuicio o lucro cesante, que es lo que se deja de ganar, ¿verdad? Lo que se deja de percibir. Entonces, aquí, compañeros, en la culpa extracontractual es cuando en determinado momento existe una transgresión a la legislación, se produce un daño, entonces hay que pagar, hay que reparar el daño, y el daño, la reparación del daño en el área civil es a través de un pago, ¿verdad? Recordemos que el derecho civil, compañeros, es oneroso, ¿verdad? Todo es pecuniario, todo es pago, hay que pagarlo. Entonces, la reparación será pagando. Entonces, estos son los dos tipos de culpa que existen. Hay, compañeros, varios grados de culpa. Hay una clasificación más que todo doctrinaria. La culpa lata o grave, ¿verdad? Que es cuando hay un efecto un poco más fuerte, ¿verdad? Un efecto más fuerte, y eso se debe a que es una persona que realmente es muy descuidada y puede incurrir en un problema bastante fuerte por no seguir con algunos puntos o algunas indicaciones o situaciones que debe de seguir. Por ejemplo, si vamos en un vehículo automotor, puede ser que no nos fijamos y de repente el carro no tiene frenos, ¿verdad? Entonces impactamos contra otro carro y inclusive podemos quitarle la vida a alguien más. Entonces, esa es la culpa grave, ¿verdad? Lata o grave. La culpa leve es el nivel de falta de diligencia que puede tener una persona normal, que está atento a ciertos detalles, pero igual en algún momento se le puede pasar, ¿verdad? Entonces incurre en una culpa leve. Y aparte está la culpa levísima, ¿verdad, compañeros? Que esa se produce hasta en las personas que son muy acuciosas, con muchos detalles. Entonces, seguramente el hecho de que haya una falta de diligencia o imprudencia tal vez va a ser mínima. Pero ¿cómo es que en determinado momento se puede clasificar esta situación al momento de deducir las responsabilidades?
Recordemos que estas figuras tienen que ver, compañeros, con el incumplimiento de las obligaciones. Entonces, el incumplimiento de las obligaciones en determinado momento, el incumplimiento de las obligaciones se traduce en el hecho de que es una obligación civil, jurídica, entonces hay coercibilidad y obligación para que cumpla. Entonces, precisamente por eso es que en determinado momento mencionamos que va a existir un juez, ¿verdad, compañeros?, que va a solicitar o que va a incidir para que se pueda en determinado momento hacer cumplir la misma. Entonces, ¿y cómo se van a calcular ciertas situaciones? Como por ejemplo, las responsabilidades generadas de la culpa. Veamos, compañeros, el artículo 1424. El artículo 1424 del Código Civil establece: culpa. La culpa consiste en una acción u omisión perjudicial a otro, en que se incurre por ignorancia, impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar. Es decir, realmente la culpa no tiene la intención, ¿verdad, compañeros? Esta figura no contiene el hecho de que tengo la intención de dañar a otra persona. Eso no. Entonces, realmente, o de dañar, o en algún momento tengo la intención de no cumplir con la obligación. Y por eso voy a dañar a terceros al no cumplir con la obligación. Eso no está dentro de esta figura. Esto es por descuidos, imprudencias. Entonces, por eso es que se genera incumplimiento de la obligación. Veamos lo que dice el artículo 1425. Dice: la responsabilidad por culpa debe graduarse atendiendo a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias de las personas, de tiempo y de lugar. Eso quiere decir, compañeros, que en determinado momento el juez va a analizar todos esos puntos de vista para poder establecer, para poder deducir qué responsabilidad es la que con la que va a sancionar a la persona que incurra en la culpa. Entonces, como vemos, básicamente, compañeros, la culpa es ser imprudente, ¿verdad? No tener la diligencia necesaria al momento de realizar una actividad e incurrir en alguna imprudencia. Entonces, eso va a generar, obviamente, alguna sanción, compañeros, alguna responsabilidad, algún daño al no cumplir con la obligación, y entonces ese daño hay que repararlo. Pero fíjense, compañeros, que no solo existe esa figura, no solo está esa figura al momento de incumplir. Está también el dolo. El dolo, compañeros, a diferencia de lo que es la culpa, el dolo es una situación en la cual el deudor tiene que cumplir con la obligación, no cumple de manera voluntaria e intencional. Entonces, tiene la intención de no cumplir con la obligación, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refiere el dolo. Esa es la gran diferencia que existe entre el dolo y la culpa, ¿verdad? Que la culpa no es intencional y el dolo sí. La culpa se genera, como hemos dicho aquí, por ser imprudentes. Pero el dolo no. En el dolo sí hay intención. El deudor dice, bueno, no voy a cumplir con la obligación. No tengo la intención de cumplir con la obligación.
Entonces voluntariamente lo hace. A eso es a lo que se refiere. Esta es otra figura, compañeros, que en determinado momento produce el incumplimiento de la obligación. Caso fortuito. Esta es otra figura, compañeros. Es otra figura que se encuentra dentro de todo este universo en el cual puede generar el incumplimiento de una obligación. El caso fortuito se genera por una situación de tipo natural, compañeros, ¿verdad? Por una cuestión de tipo natural que en determinado momento impide cumplir con la obligación. El ejemplo que yo les trasladaba aquí es que en determinado momento se suscitó un terremoto, y el terremoto evitó que yo pudiera sacar el dinero del banco para poder cumplir con la obligación. Eso podría ser en determinado momento una situación, ¿verdad, compañeros? Es una situación natural. Recordemos que vivimos en un país sísmico y, por ejemplo, el domingo me parece que hubo un temblor fuerte. Pues puede traer alguna consecuencia. O el hecho, no sé si han visto las noticias, compañeros, que en algunos sectores han incluso suspendido las clases por la onda de calor que se está presentando en nuestro país, donde hay lugares donde la sensación térmica llega a los 50 grados, ¿verdad? Entonces, eso en algún momento es un fenómeno natural que puede incluso producir algún tipo de problema en el cual se pueda incumplir con alguna obligación. Entonces, a eso es a lo que se refiere el caso fortuito. El artículo 1426 del Código Civil establece: el deudor no es responsable de la falta de cumplimiento de la obligación por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que en el momento en que ocurriere hubiera estado en mora. Supónganse que no puedo sacar el dinero del banco porque el terremoto lo afectó. Entonces ahí, si se invoca esa situación y se puede comprobar, entonces no hay ningún problema. Pero si yo tenía que pagar, pero ya iba moroso, ¿verdad? Ya había dejado de pagar antes, entonces sí puedo tener problemas, ¿verdad? Me van a deducir una responsabilidad. Entonces, a eso es a lo que se refiere precisamente esta situación, el caso fortuito, ¿verdad? Entonces vemos que no solo está cuando no hay intención, sino es por imprudencia, sino en cuanto hay intención de no cumplir con la obligación, o cuando por fenómenos naturales no se puede cumplir. Y la verdad es que muchas veces se presentan situaciones bien complicadas por efectos de la naturaleza, ¿verdad, compañeros? Que sí afectan y que impiden en algún momento cumplir con la obligación. Luego tenemos las situaciones por fuerza mayor, que también están incluidas en el artículo 1426. En este caso, compañeros, por fuerza mayor se refieren no a situaciones de la naturaleza, sino pueden ser actividades humanas, ¿verdad? Realmente son situaciones humanas. El ejemplo que yo les trasladaba aquí es que una persona va a cumplir con su obligación, va a pagar, pero en el camino lo asaltan. Pero entonces ya no puede pagar. O, como se ha presentado en estos últimos días, lamentablemente, por ejemplo, ayer hubo un problema muy fuerte por una persona que en determinado momento en una de las importantes arterias de la ciudad, me parece que le quitaron la vida a una persona, hubo un problema algo fuerte y la situación vehicular fue caótica, ¿verdad? Entonces eso en algún momento puede impedir, ¿verdad?, incluso trasladarse de un lugar a otro con el ánimo de cumplir alguna obligación. Entonces ahí ya no es una cuestión natural, ya no es porque
existe algún tipo de sismo, sino ni siquiera por cuestiones climáticas, sino por situaciones en las que el hombre interviene, compañeros. Entonces, aquí podríamos considerar de varias figuras: la culpa, el dolo, el caso fortuito y los casos de fuerza mayor, para enmarcar cómo en algún momento puede generarse el incumplimiento de la obligación. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Aquí abordamos un tema muy interesante, compañeros, que en algún momento pues apoya al acreedor, pero aquí hace referencia al acreedor quirografario, compañeros. El acreedor quirografario es aquel acreedor al cual no han constituido, en favor de quien no han constituido una garantía, ¿verdad? Ha otorgado o está dentro de alguna obligación, pero no existe ninguna garantía que lo apoye. Entonces, para evitar que el deudor incumpla, el acreedor tiene una serie de medidas que lo auxilian, ¿verdad? Que en determinado momento ayudan o apoyan al acreedor para que pueda obligar al deudor a que cumpla. Y es que fíjense, compañeros, que de hecho en la actualidad hay algunas actividades en las cuales se presenta una cierta situación en la cual se tiene que cumplir con una obligación, pero no hay un respaldo, ¿verdad? No hay una garantía para poder cumplir con la obligación, en caso el deudor no pueda cumplirla. Como por ejemplo, un préstamo generalmente tiene una garantía hipotecaria, ¿verdad? Una casa. Se otorga una garantía hipotecaria en favor del acreedor por si el deudor no cumple, no paga. Entonces, en este caso, este tipo de acreedor o de acreeduría no tiene esa situación. Entonces existen una serie de medidas que lo apoyan. La primera de ellas es la acción revocatoria o acción pauliana, compañeros. Fíjense que se le denomina pauliana porque esta figura, al igual que muchas otras figuras, deviene o se deriva de Roma. Entonces recordemos que Roma era un imperio, ¿verdad, compañeros? Que tuvo un excelente desarrollo en relación al derecho, ¿verdad, compañeros? Entonces tuvo jurisconsultos que en determinado momento se preocuparon por realizar un estudio muy acucioso de la legislación y crearon figuras precisamente para la mayoría de situaciones en las cuales pueden presentarse elementos de tipo jurídico. Una de esas figuras es esta, un pretor romano llamado Paulo fue el que se encargó de crear esta figura. Esta figura inicialmente tenía un fin penal, compañeros, era una cuestión penal, pero en la actualidad ha evolucionado y se ha orientado a la rama civil, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? La acción revocatoria. Fíjense, compañeros, que al momento de que haya un incumplimiento en una obligación, al ser civil, el acreedor va a ir
contra el patrimonio del deudor, incluso si no le han otorgado ningún tipo de garantía. Va a ir contra el patrimonio para hacerse de pago del patrimonio del deudor. Pero resulta que en determinados casos hay gente o deudores que disponen de su patrimonio con el ánimo de que el acreedor no pueda deducirle responsabilidades o ir en contra de su patrimonio. Entonces, de esa manera, no se puede deducir ningún tipo de pago para el acreedor. El acreedor no puede cobrar porque se ha defraudado más bien al acreedor porque el deudor dispuso de sus bienes. Les pongo un ejemplo. Resulta que, tal y como dice aquí en la diapositiva, el señor García le debe al señor Fernández. Y el señor García tiene 3 casas, ¿verdad, compañeros? Ha celebrado con él en el mes de marzo un préstamo. Y en el mes de mayo, el señor García, a fin de no pagarle, es decir, con la intención de no pagarle, dona esos bienes. Se los dona a un tercero. Entonces, cuando el señor Fernández ve que no le están pagando, acciona y va en contra del patrimonio del señor García. Pero en eso se da cuenta que el señor García ya no tiene nada, ya no tiene ningún patrimonio, ya no tiene ninguna casa. Entonces plantea una acción revocatoria, y esta acción lo que hace es que revoca, ya sea las donaciones, compraventas o cualquier negocio que el deudor haya realizado, con tal de defraudarlo a él. Es decir, cuando me digo defraudar, es que no le quiso, con tal de que no le quiere pagar, no le quiso pagar, no quiso cumplir con la obligación. Entonces lo está defraudando porque no le está pagando. Entonces, claro, estos negocios jurídicos que se plantean pueden ser simulados, ¿verdad, compañeros? Con tal de que no le vayan a quitar ninguna de las casas. Entonces, a eso se denomina acción revocatoria o pauliana, compañeros. Revoca esos negocios para que el patrimonio vuelva al deudor y entonces el acreedor pueda hacerse de pago. Eso es la acción revocatoria o acción pauliana. Veamos el artículo 1293, por favor, compañeros. El artículo 1293 establece: la revocación puede tener lugar tanto en los negocios en que el deudor enajena los bienes que efectivamente posee, como en aquellos en que renuncia a derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fueron exclusivamente personal. Entonces, se refiere al hecho de que el deudor puede tratar por cualquier manera de dejar de tener algún contacto con el patrimonio para que el acreedor no pueda hacerse de pago. Entonces, precisamente por eso existe esa acción, ¿verdad? Revoca los negocios que el deudor realizó para que no haya ningún
ningún problema. Es decir, para que el deudor permanezca con su patrimonio y con ese se haga de pago en caso no cumpla con la obligación. Entonces, estas medidas, compañeros, estas situaciones auxilian al acreedor para evitar que exista en determinado momento algún problema y no se le pague al acreedor. Derecho de retención. Derecho de retención aquí, en esta figura que no está regulada, compañeros, realmente es una situación, está descrita en algunas partes, pero no como con este nombre, con el derecho de retención, ¿verdad? Entonces, si no se describe de otra manera dentro de la legislación, entonces, pero ha sido muy discutida, porque en determinado momento hay algunos autores que no están de acuerdo con esta medida. Pero en esta figura es la que muestra más claramente el hecho por medio del cual una persona puede en determinado momento retener un bien por no tener una garantía constituida, ¿verdad?, a su favor para poder solicitar el cumplimiento de una obligación. Entonces, les pongo un ejemplo, ese se traslada aquí en la diapositiva, y es el hecho de una persona que solicita o lleva a que se repare una computadora, pero en este caso resulta que el deudor llega a traer la computadora y requiere que se le dé el aparato electrónico, pero el mismo no se le, el acreedor no se lo da hasta que no pague. Él se lo quiere llevar y no quiere pagar. Entonces ahí tiene derecho a retenerlo. Por eso se le denomina derecho de retención, por no cumplir con una obligación. Entonces retiene el bien hasta que se cumpla con el mismo. Una vez ya paga, entonces ya le pueden devolver su bien. Yo en un inicio, hace algún tiempo, yo ponía de ejemplo una televisión, ¿verdad?, que se iba con postura, pero en la actualidad creo que las televisiones ya ni siquiera tienen que realizar alguna compostura. Yo creo que ahora es diferente. Entonces, pero con las computadoras sí, aún existe un procedimiento mecánico. Entonces, sí se pueden, las pueden arreglar, las pueden reparar. Entonces, aquí podemos ver que no existe una garantía, no se constituyó ninguna garantía. Muchas veces lo que garantiza el trabajo, si no se paga, es el mismo aparato electrónico. Entonces, a eso es a lo que se denomina, compañeros, como derecho de retención. Y sí, como les decía, ha sido muy discutido. Realmente se discute mucho, se ha discutido mucho por parte de diversos autores esta situación. Entonces, esa es otra figura que en determinado momento puede apoyar al acreedor cuando no se quiere cumplir con la obligación, ¿verdad? El derecho de retención. Tenemos la acción revocatoria o pauliana en primera instancia. Luego tenemos otra figura, compañeros, que ha sido muy discutida. Realmente esta figura pues trae consigo algunas situaciones un poco alambicadas, ¿verdad, compañero? Es un poco complicada la aplicación de la figura, y en algunos casos ha perdido un poco de espacio porque genera mucho gasto.
¿verdad? Ha perdido, como les digo, un poco de campo porque hay que generar algunas acciones y eso provoca en algún momento gasto, más gasto o mucho gasto. A eso es a lo que me quiero referir. Acción oblicua. ¿Por qué oblicua? Porque no es una línea recta la que se está planteando, ni es una línea que tenga que ver, se separa un poco de la vertical o de la horizontal, ¿verdad, compañeros? Es algo curveada esa actividad que debe realizarse. Fíjense, compañeros, que en este caso, un acreedor presta cierta cantidad de dinero a un deudor, pero el deudor también tiene algunas operaciones en las cuales hay gente que le debe a él, que le debe al deudor. Entonces, en lugar de cobrar esas deudas, esos créditos, en lugar de cobrarlo, lo que hace es que no lo cobra para no pagarle al acreedor. Aquí también hay una intención de no cumplir con la obligación. No le quiere pagar, entonces no cobra esas deudas que él tiene. Entonces, en este caso, el acreedor, en lugar de ir en línea recta en contra del deudor, va en contra de los deudores del deudor, con el ánimo de demandarlos y que ellos le paguen al deudor para que el deudor le pueda pagar. Entonces, como ven, es un tanto más complicado, ¿verdad, compañeros? El hecho de, prácticamente hay otras operaciones que hacer ahí, como el hecho de solicitar el pago a los deudores, ¿verdad? Para que ellos le paguen al deudor y el deudor pueda pagarle al acreedor. Entonces, en este caso se aplican porque se derivan de un hecho que mencionamos al inicio, ¿verdad? Que es es un acreedor al cual no se le garantizó la deuda con ningún tipo de garantía. Entonces tiene que incurrir en estas situaciones. Como les digo, la acción oblicua ha perdido campo, compañeros, ha perdido espacio, porque en este caso, al perder campo, es porque, al igual que otras figuras que nosotros vimos, necesita que el acreedor realice más actividades, es decir, más gastos. ¿Se recuerdan que en algún momento hablamos de la mancomunidad simple, verdad? Que se refería a que tenía que ir en contra de cada uno de los deudores, el acreedor. Por eso también había perdido un poco de espacio. No han desaparecido, pero han perdido un poco de espacio. En este caso, la acción oblicua ni siquiera está establecida en la ley. Claro, sí se puede utilizar, sí se puede aplicar, pero, como les digo, ha perdido espacio en relación a otras figuras porque en este caso tiene el acreedor que demandar a los deudores del deudor. Ni siquiera son deudas con él, ¿ya? Pero es para que la deuda, la obligación que el deudor tiene con él pueda ser cumplida. Entonces, precisamente por eso es que se plantea esta situación, compañeros, ¿verdad? Por eso es que existe la acción oblicua, ¿verdad? Y por eso se le denomina oblicua, porque si ustedes se dan cuenta, es una línea oblicua la que se desarrolla, ¿verdad, compañeros? No es en línea recta en contra del deudor, sino va hacia otras personas. Entonces, estas son las medidas
auxiliares del acreedor, compañeros, ¿verdad? Estas apoyan al acreedor para que el acreedor en determinado momento pueda evitar que sea defraudado. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna observación de este tema? Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. El compañero Francisco Uriza. Buenas noches, licenciado. Espero que disculpe una consulta. Usted daba el ejemplo de que si daban en donación, póngale una casa, pero si la casa fue vendida y el expropietario se gastó ya el dinero, ¿pueden hacer la revocatoria igual del negocio? Sí, miren, lo que pasa, el problema aquí es que al revocar el negocio, se revoca porque el negocio fue fraudulento, ¿verdad? El ánimo del negocio era no pagarle al deudor. Entonces, generalmente estos negocios son como simulaciones para evitar que el acreedor se quede con el pago que le tienen que hacer, ¿verdad? De esa manera se evita esa situación, porque ya entonces los bienes de los cuales se iba a hacer pago ya no le pertenecen, entonces ya no tiene ese patrimonio. Entonces, para evitar que el patrimonio del deudor salga, sino regrese nuevamente a poder del deudor, entonces se plantea esta revocación. Entonces ahí se revoca esa transmisión que se ha efectuado del dominio, es decir, esa venta o esa donación que se ha hecho para que sean terceros y que de ahí regrese. Usted me dice, mire, lo que pasa es que probablemente ya se gastó el dinero, pero lo que pasa es que ese es el problema. Ahí el deudor, si sabía que estaba ya tenía alguna deuda, que tenía un patrimonio, lo más probable es que se enfrente, si no lo hizo de mala fe, si lo vendió a un tercero, este otro tercero también lo va a demandar, ¿verdad? Y el acreedor principal, el original, pues obviamente ya inició un procedimiento para que le paguen a él, y de ahí va a tener que pagar el dinero que ya se gastó, porque generalmente si se tienen algún tipo de deudas, el patrimonio no puede disponerse, ¿verdad? A menos que la disposición del patrimonio sea anterior a la fecha de la deuda. Si la deuda fue en marzo, pero él vendió las casas en enero, pues que todavía no existía la deuda, entonces no hay ahí una mala fe. Pero si lo hizo después, entonces ya se puede especular que la persona intencionalmente lo hizo para no cumplir con la obligación. Gracias, licenciado. A la orden, compañero. Muy bien, compañeros. Entonces, a ver, la compañera Iliana Judith. Muchas gracias, licenciado. Perdone. En este caso, solo para requerir si me puedo quedar un ratito hablando con usted después de que finalice la sesión. Disculpe. Muy bien, compañera. Está bien. Bueno, compañeros, entonces yo hasta aquí dejaría el tema. Les agradezco mucho, compañeros, la atención prestada. Yo sé que a veces era un poco difícil después de un día largo y arduo de labores acudir a las clases. Yo me despido el día de hoy. Ya a partir de la semana entrante ustedes comienzan sus clases. Como les digo, fue un privilegio para mí, un honor haber compartido con ustedes, y cualquier cosa más adelante estoy para servirles, compañeros. Entonces, que pasen una feliz noche, compañeros, y que Dios me los bendiga. Nos vemos el día del examen. Me comentan aquí, compañeros, lo del laboratorio. Fíjense que el día de mañana les traslado el laboratorio para que preparen su examen final.
Muchas gracias, Muchísimas gracias, licenciado.